Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Pueden mantener ahí su Biblia abierta en Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 11 en adelante, pero solamente voy a leer el 5 y el 6, ya que en el transcurso del mensaje vamos a estar mirando los demás. Dice así la palabra de Dios: porque si fuiste plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Todos saben lo que es una alegoría, ¿verdad? Una alegoría es cuando se usan cosas y se asemejan a personas o actitudes de personas. Por ejemplo, una alegoría está muy clara en el libro de Gálatas, cuando Pablo habla que Agar significa el monte Sinaí, donde fue dada la ley, y Sara representa al monte Sión, representando la gracia. Esa es una alegoría. Hoy, de la misma manera, vamos a ver una alegoría como el apóstol Pablo presenta lo que es el bautismo en agua con el aceptar a Cristo y con el resucitar, y varios principios muy importantes. Pero miren, yo meditando en esto encuentro lo siguiente: que la vida es muy importante. Amén. La vida es un regalo de Dios. Amén. Amén. A mi esposa Dios le va a conceder no un año más de edad, de que ya, no, sino como una vez aprendimos, un año más cerca del Señor. Amén. O sea, falta menos para estar con el Señor. Entonces, no se piense si ya tiene 40, 50, 60. Alégrese cada año que cumple, porque es más cerca estamos de estar con Dios. Bueno, para los que tenemos a Cristo, ¿verdad? Porque no todos pueden tener este privilegio, y es porque para todos es más que no quieren. Por lo tanto, la vida es un regalo de Dios, pero tristemente muchos no lo valorizan. Y lo peor es que muchas personas, aunque estén vivos físicamente, en realidad están espiritualmente, o sea, vivos para el pecado y muertos para con Dios. Ellos les late el corazón, respiran, y todas estas cosas suceden, señales de vida. Pero el asunto es de que estas personas están muertas en vida. Son zombies espiritualmente, ¿verdad? Andan en una vida totalmente triste, agobiante, y ¿qué más podemos decir sobre ello? Pero sabe que los hijos de Dios, a diferencia, los hijos de Dios deben de estar al revés. Okay. Los que no son hijos de Dios, así lo presenta la Biblia, están vivos al pecado y muertos para con Dios. Los hijos de Dios debemos de estar muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Por eso ese es el tema de hoy: muertos al pecado, vivos en Jesucristo. Amén. Es una diferencia. Ahí se distingue quiénes son los hijos de Dios. Pero es una persona que vive en pecado constantemente, practicándolo, está muerto para con Dios. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros todavía pecamos? Bueno, hay una diferencia en pecar y otra diferencia en practicar el pecado. Practicar el pecado es vivir en el pecado. Por lo tanto, cuando Cristo hace la obra del Calvario, muere por nosotros, resucita, nos da la oportunidad, el privilegio
de estar vivos para con Dios y muertos al pecado. Lo cual hoy en día tristemente muchos hijos de Dios, o que se dicen ser hijos de Dios, viven más como muertos para con Dios y vivos al pecado. O sea, están muertos para Dios, o nuestra palabra, vivos para el pecado y muertos para Jesucristo. Y no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así, como dice la Escritura. Por lo tanto, hoy vamos a hacer Pablo hace una alegoría sobre lo que sucede en el bautismo. Por ejemplo, miren, Cristo murió, fue crucificado y murió. Amén. Después, ¿qué sucedió? Fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces, la alegoría del bautismo a lo similar. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos crucificados y morimos al pecado. Cuando nos bautizan, cuando descendemos al agua, estamos siendo sepultados, y cuando nos levantamos del agua, resucitamos para una nueva vida en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Entiende la alegoría? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, Pablo. Entonces, en estos versículos, del versículo 1 al versículo 11, Pablo nos presenta, vamos a estar mirando 7 principios. No los vamos a terminar hoy, pero a ver hasta dónde llegamos. El primer principio, o la primera verdad que podemos nosotros conocer aquí, muertos al pecado y vivos en Jesucristo, es que hemos muerto al pecado. Amén. Dice el versículo 1 y 2 de este capítulo 6 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta. Aquí hay 2 preguntas. ¿Qué pues diremos? O sea, 3 preguntas. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues haremos? Entonces se formulan 2 preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él dice, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces encontramos una pregunta con intención de excusa. ¿Cuál pregunta? La segunda. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O como diciendo, no importa que pequemos, acabo la gracia de Dios es tan grande que nos perdona. En parte está bien, no diga amén, no diga aleluya. Está diciendo amén a lo que yo digo, que no diga amén y que diga aleluya. Gracias por el apoyo, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta pregunta Pablo la formula por lo que escuchaban en las iglesias o la gente de aquel entonces, que decían, ¿acaso Dios perdona? Pecamos, Dios perdona, pecamos, nos arrepentimos y Dios nos perdona después. Lo usaron como excusa. Como la gracia de Dios es tan grande, tan maravillosa, o querían excusarse para seguir pecando. Por eso hacen una pregunta con una intención de excusa. La gracia de Dios es tan grande, dicen, que no importa que pequemos, Dios nos perdona. Pero la gente seguía practicando el pecado, no se arrepentía. Porque el arrepentimiento es arrepentirse de aquel pecado y alejarse de aquel pecado. Ahora, la diferencia entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que todavía pecamos, que ya hemos muerto al pecado, es eso. O sea, nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. El que practica el pecado es como diciendo, es el que vive con el pecado, el que está vivo en el pecado. Y nosotros no estamos vivos en el pecado, estamos muertos, pero a veces el pecado viene y nos visita y le hacemos caso. Y ahí es como, está como el camello que tenía frío, y le dice al árabe, déjame entrar, y le dice al árabe, no, está muy pequeño, apenas que yo aquí, cuando menos está muy frío afuera, dice el camello, cuando menos déjame meter la nariz, porque ya ve que a veces algunas personas con animales la nariz la que se les pone fría, cuando menos la nariz, ok, te dejo que ya
se duerme Lara. Y cuando despierta todo apretado, ya el camello se había metido totalmente. Y le dice: ¡hey! ¿Quién te da permiso? Tú me diste permiso desde el momento que me permitiste meter la nariz. Yo dije: este está facilito y aquí voy a entrar. ¡Salte! Le dice Lara al camello: que no, salte tú, aquí ya me quedo. Así es el pecado. Si le abrimos un poquito la puerta, es como la levadura mala. O buena, como sea. Bueno, sería buena porque una levadura mala no leuda, ¿verdad? Que usted le echa poquito a la harina y ¿qué hace? Leuda. Así es el pecado. Poquito crece, poquito aumenta. Así nos pasa a los hijos de Dios, que le abrimos la puerta, la ventana al pecado y por eso después caemos. Pero si nos mantenemos cerrando de las puertas al pecado, no sucedería tal cosa. Y por lo tanto, a esta pregunta con intención de excusa para pecar, acabo Dios nos perdona, porque mucha gente dice eso: peco, acabo Dios me perdona. La respuesta es: en ninguna manera. Y Pablo mismo describe a los Gálatas y les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si una persona dice: peco, me arrepiento, acabo Dios me perdona, o cuando esté viejo, déjeme decirle que esa persona no va a tener la oportunidad de arrepentirse porque se está tratando de burlar de Dios. Y de Dios nadie, absolutamente nadie se burla. Por eso la Escritura dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que rendir cuentas a Dios. Hoy es el día que tenemos que consagrarnos a Dios y abandonar el pecado. El creyente, por lo tanto, dice Pablo, está muerto al pecado. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Alguien da la siguiente ilustración. Todos hemos perdido un ser querido, ¿verdad? La persona, aquí en Estados Unidos, dilatan los entierros y todo, pero es negocio que hay. Y aquí los preparan los cuerpos, los ponen muy bonitos, llegan aquí al frente de nosotros en el servicio fúnebre, bien arreglados. A veces ni se habían arreglado en vida tanto así bellos, ¿verdad? Y bien. Porque aquí hay la forma. Pero en nuestros países, por ejemplo en México, muere una persona hoy y mañana tiene que, porque el cuerpo se descompone. Aquí no sé ya todo el proceso que hacen las funerarias. Cuando una persona muere, un cuerpo ya en descompresión, ¿cuántos de ustedes les gustaría estar al lado de eso? Es ese cuerpo muerto. O que lo enterraran con el ser querido, usted vivo y que usted viviera unas 2 semanas más y allí estuviera experimentando todo el proceso de descomposición de aquel cuerpo. ¿Sería agradable esa experiencia? De ninguna manera. Pues así a veces nos sucede con el pecado. Ya morimos con él y todavía queremos traerlo del brazo. Todavía queremos traerlo tutado, está tutado por ahí como dicen algunos. Todavía está ahí con nosotros. No. Ya el pecado, así como cuando alguien muere, se entierra, uno tiene que alejarse de aquella persona. Asimismo, el pecado, uno tiene que alejarse de él. Hay algunos que quizás viven, duermen con el pecado, y no debe ser así. Es imposible que no pequemos, pero una cosa es pecar como hijos de Dios, como santos, y otra cosa como hijos de Dios, practicar el pecado. Porque ya cuando practicamos el pecado, ya la Biblia ya nos quita el título de hijos de Dios y nos pone como hijos del diablo. Porque dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado, ¿de quién es? Es de Dios, es de Cristo. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hemos muerto al pecado. El pecado no debe ser alguien grato en nuestra vida. No debemos ni dejarlo que se acerque, pero a veces abrimos la puerta. No debemos vivir en el pecado, como dice aquí en este versículo. Segundo, ser sepultados ejemplifica el ser bautizados en agua. Por eso el bautismo tiene un significado muy, muy especial. Mire, dice el versículo 3:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden, el bautismo en agua es un simbolismo. Es una práctica requerida, necesaria, de obediencia a Dios, pero el bautismo en agua no salva, sino es el testimonio de que yo ya soy salvo. En otras palabras, yo me bautizo no para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo. Pero aquí, como dice el apóstol Pablo, ejemplifica el ser sepultados con Cristo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren, el bautismo es un hecho común. Pablo menciona, en tiempos bíblicos, las personas se convertían, en la iglesia primitiva, se convertían y luego iba a bautizarlos. Y la razón es por la persecución, porque muchos que se convertían hoy, ya mañana estaban siendo muertos. Ya sea los aventaban a las fieras, o los quemaban, los aserraban, los partían por la mitad, los golpeaban, los apedreaban, los crucificaban. Y por lo tanto ellos se convertían y al agua. Aquí, como no tenemos esa apuración, esa persecución que nos apura, aquí tomamos tiempo, les damos clases y algunos toman tiempo en decidirse y todo, porque no hay nada que los apure. Pero el bautismo, después de convertirse al Señor, debe ser el segundo paso de obediencia para ellos. Por eso es algo común. Todo creyente debe ser bautizado en Jesucristo. Por lo tanto, es algo que se practica, pero mayormente lo que aquí el apóstol Pablo quiere decir es que el bautismo en agua es símbolo de que somos muertos en Cristo. Como mencioné anteriormente, yo cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador, estoy siendo crucificado, estoy siendo muero allí al pecado y después en el bautismo ¿cómo se dice? Cuando soy sumergido, entonces allí ya comienzo una nueva vida en Jesús, que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, eso es lo que significa. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, así como Cristo murió, también nosotros debemos morir. ¿Se acuerda de Juan y Jacobo que le pidieron a Jesús? La mamá les pidió a Jesús que cuando Él viniera en su reino, sentara a uno a su derecha y a otro a su izquierda. Qué petición tan, como dice, ¿cómo le podemos decir? Para la madre era algo importante ver a sus dos hijos, uno al lado del Señor Jesús. Pero Jesús les dijo que no, que ese lugar solamente el Padre lo va a asignar. ¿A quién se lo va a asignar? Y Jesús dijo, pero si puedes participar de la copa que yo voy a beber, y también pueden participar del bautismo que yo voy a ser bautizado. ¿A qué se estaba refiriendo ahí el Señor Jesús? Ahí se estaba refiriendo al sufrimiento. O sea, beber la copa con Jesús era que iban a sufrir, como Él sufrió. No igual, pero iban a sufrir por Él. Y al ser bautizados, que iban a ser muertos por Él y sepultados. Y sí lo hicieron. Porque ¿se acuerdan la gráfica que el otro día les presenté? Todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo. Algunos decapitados, otros aserrados, otros quemados, otros crucificados, otros despedazados, pero todos murieron. O sea, tomaron de la copa de Jesús y de su bautismo. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Hoy en día nosotros no tenemos ese problema de ser bautizados como de sufrir, porque a ver, ¿cuántos sufrimos por Cristo? Si le pregunto, ¿cuántos tienen sufrimiento? Todos diremos amén. Generalmente, ¿cuántos tenemos sufrimientos? Amén. Y a veces por malas decisiones, por el pecado del mundo, por el gobierno, por alguien, un vecino. Pues imagínense esta situación tan triste
esta situación de que la hermana de esta hermana allá en Texas, su hija y su nieta mueren porque el vecino estaba maltratando a la esposa. Fueron la mamá a ver, la hija de la hermana que oramos, fue a ver qué sucedía y el hombre la acribilla a ella. Ya había matado a la esposa y a otro miembro de la familia. Llega ella, la mata y luego la hija va a ver qué pasó y también la mata. Se mató mínimo 4 personas ahí. Entonces se da cuenta, esta hermana sufrió por la loquera del endemoniado que tenía este hombre. O sea, son gente que el diablo se apodera de ellos y les da ese odio, esa venganza, ese coraje. Y no, imagínate en este tiempo de octubre, ahorita en este tiempo los demonios se activan más. Los demonios se activan más y más porque si usted les abre las puertas o los invita, ¿cómo usted invita a los demonios en este mes de octubre? ¿Cómo los invita? Cuando decora su casa con cosas de Halloween, con gatos, murciélagos, calabazas ahí, escalabrosas. Cuando usted pone un monstruo ahí, no sé si hermano Marina, hace un año se acuerda que tenía un monstruo, alguien ahí como un extraterrestre todavía. No, pero me acuerdo que una vez fui un tamaño como de quizás unos 15 pies, era como un monstruo ahí. Otro calaveras gigantes ahí. Usted ahorita mira, esto le están invitando a los demonios, bienvenidos a mi casa. Y por eso este mes suceden tantas cosas en los hogares, porque el diablo lo anda suelto. Siempre anda suelto, pero en este mes se suelta más los demonios, porque la gente le abre más las puertas de su casa. Por eso no al Halloween, no a este acto inocente aparentemente, pero es diabólico. Por lo tanto, así podemos nosotros mirar, ¿verdad? Como nos dice la Escritura, que tenemos nosotros que ver cuál es la diferencia como hijos de Dios. No podemos practicar el pecado ni estar en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Escritura. Tercero, nuestra resurrección ejemplifica el ser bautizados en agua. O sea, el ser bautizado en agua no nos garantiza la resurrección. Quien nos garantiza la resurrección es el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Pero aquí hay un símbolo. Porque mire, dice el versículo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Amén. Vemos aquí varias cosas. Primeramente dice que estamos sepultados en Cristo. Amén. Sepultados con Cristo. Porque dice, porque somos sepultados, o sea, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza del bautismo. Por lo tanto, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Después de que Cristo murió, fue sepultado. Amén. Asimismo nosotros cuando somos bautizados, estamos siendo sepultados, ya que morimos cuando nos entregamos nuestra vida a Él. Una vez más, para entenderlo mejor. Si es que no lo han entendido, pero yo creo que Él entendió. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y lo acepto como Señor y Salvador, yo estoy muriendo al pecado. Amén. Soy salvo. Así como Cristo murió. Ahora, Cristo fue sepultado. Ahora yo soy sepultado cuando desciendo al agua. Y ya cuando salgo del agua, así como Cristo resucita con poder y gloria, nosotros resucitamos para una nueva vida. Ahorita vamos a hablar más de esto. A fin, dice la siguiente parte del versículo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, entonces mire, ¿quién resucitó a Jesús? Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo. Resucitado dice aquí, por la gloria del Padre. El milagro de la resurrección es uno de los eventos más importantes en la vida, en la existencia del ser humano en esta tierra.
y en todo el universo. La resurrección es el evento más grandioso, poderoso, importante en la existencia del ser humano. Amén. Porque la resurrección marca, termina, logra la obra determinada por Dios Padre al enviar a nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, la obra estaría incompleta. Pero a Él morir, dar su sangre y resucitar, se completó la obra salvífica de Dios Padre. Amén. Por eso dice la Escritura: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulo, da la orden del Señor. Entonces ahí se complementa. ¿Y quién es el que merece la gloria por esta resurrección? Nuestro Padre Celestial. Él es el que merece la gloria. Nadie merece la gloria más que Dios Padre, que a través del poder del Espíritu Santo resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros un día, si morimos antes de que Cristo venga, también por esa gloria del Padre, por ese poder del Padre, vamos a ser resucitados. Ya tenemos un simbolismo. O sea, cuando yo entregué mi vida a Jesús, morí. Cuando me bauticé, fui sepultado. Y cuando salí del agua, resucité para una nueva vida. Entonces, ahorita lo que nos hace falta es aquel día que nuestro cuerpo resucite y se una a nuestra alma. Si es que ya hemos muerto para ese tiempo que Cristo venga, para estar con Él para la eternidad. Si Cristo viene en nuestro tiempo, no va a ser necesario morir. La muerte no nos va a hacer nada. Pero si morimos, tenemos la esperanza que nuestro cuerpo, aunque nuestra alma ya esté con el Señor, nuestro cuerpo va a resucitar. Porque ese es el plan de Dios. Dios así lo quiso, así Dios lo planificó. No es, yo creo que si el alma fuera más que suficiente que estuviera ahí en el cielo, porque nuestra alma es la que nos hace sentir, pensar, actuar. Pero Dios quiere que con el cuerpo que nos dio en esta tierra, juntamente con el alma que Él nos dio, quiere que esté con nosotros, quiere que esté cuerpo y alma juntos con Él por la eternidad. ¿Y Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Pero qué dirá usted, hermano pastor? ¿Pero qué sucede de aquellas personas que nos quemaron? Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? No me voy a meter ahí, ¿verdad? Ahí no me voy a meter. Ahora, algunos los quemaron porque fue su voluntad, o porque los hijos no tenían el dinero y es más barato, y es mucho más barato. ¿Correcto? Ahorita una sepultura sale de $15,000, $20,000 si es que no tiene nada. Está caro. Está caro. Y una cremación unos $5,000. Por ahí, ¿verdad? Como 3,500. 3,500. La hermana sabe porque ella está trabajando en eso. Necesita, mira, algo hacer propaganda. Información, ahí está la hermana Ana. Ella sabe más que yo sobre eso, pero sí ahorita los entierros están costosos. Están costosos, exageradamente. Y los terrenos que antes vendían más barato, ya también, o sea, se aprovechan de la muerte de la gente. No, ay, pobrecitos, murieron, hay que rebajarle unos $1,000. No, antes le ponen mal. Se aprovechan. Pero mire, ¿qué pasa con esa gente que fue quemada? Como ejemplo, yo estoy hablando mayormente de aquellos hijos de Dios que nos quemaron por la causa de Cristo. Y vamos así, aquellos cristianos que han sido cremados. Aquí estoy hablando de aquellos quemados, porque ellos fueron quemados. Aquí dice cremación, es totalmente diferente. Les dan sus cenizas y ahí lo tienen en una bonita urna, o a veces los entierran y todo. ¿Qué de aquellos que los quemaron ahí en una hoguera y después el viento sus cenizas se las llevó? ¿Dónde está el resto de esa persona? ¿Dónde están? O aquellos que fueron comidos por fieras, ¿dónde están sus restos? Dicen, pues ya han desistido. Puede ser, o puede hacer que por ahí esté un delito de esa persona. Pero para Dios eso no es problema. Dios dice que el cuerpo de Juan Haas, lo digo ahí, no digo de mí, el cuerpo de Ernesto porque no quiero morir siendo quemado, ¿verdad?
Juan Haas fue quemado por la causa de Cristo. Un hermano que escribió, el John Bunyan que escribió El progreso del peregrino también fue quemado. Pero Juan Haas, ese fue quemado, un hermano que fue el que antes de Martín Lutero ya estaba presentando para rebelarse contra el abuso de la iglesia tradicional y todo. ¿Y sabe cómo murió Juan Haas? Murió quemado, pero mientras estaban las llamas consumiendo su cuerpo, él decía: ten misericordia de mí, hijo de David. Alabando al Señor murió. Hay testimonio que murió cantando al Señor. Pues Dios va a decir: cuerpo de Juan Haas, levántate. Y aunque no haya nada en lo que haya, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar perfecto, y para que su alma se una a él, que así fuera Juan Haas y todos los cristianos de Cristo, todos los hijos de Dios, puedan estar con Dios por la eternidad en la resurrección. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, resucitados por la gloria del Padre, resucitados en el bautismo para una nueva vida en Cristo. ¿Cómo se mira que una persona está viva en Cristo? Por su testimonio. ¿Cómo se sabe una persona que está muerta en Cristo? Por su testimonio. Lo que yo haga, va a determinar si estoy muerto al pecado o vivo al pecado, o si estoy muerto ante Dios o vivo en Cristo. Por eso el testimonio hoy en día es muy importante, algo que ya no se valoriza. El testimonio para hoy en día, para muchos, los neocristianismos, las nuevas eras, las nuevas ondas que han sucedido aún en la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, están poniendo a un lado el testimonio. Están poniendo a un lado el pecado, a un lado la santidad, y están abrazando más el pecado. O sea que hoy en día, y mayormente en este país, el cristianismo está más tendido al pecado que a la santidad. Más alejados de Dios que cerca, tristemente. Hay un remanente fiel que se mantiene firme. Aún nosotros aquí, que no somos muchos, no crea que todos estamos consagrados como deberíamos. No crea que todos vivimos una vida en santidad como Dios lo demanda. Si Dios nos hiciera un examen, si Dios nos mostrara la condición espiritual en la cual estamos, digamos como Pablo: miserable de mí. Por lo tanto, hoy día la santidad no es algo que la gente quiere. Si no la quieren los cristianos, mucho menos los de afuera. Por eso tenemos que hacer la diferencia. Si yo estoy muerto al pecado, tengo que pecar menos. Es imposible que no peque, pero cuando menos no peco tanto como los que practican el pecado. Y cuando menos mi testimonio, mis palabras, mis hechos son para dar gloria, honra a nuestro Dios. Por eso dice Pablo: todo lo que hagáis, sea de palabra y hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Y por lo tanto, estamos vivos en Jesucristo. Ahí vamos a dejar por el día de hoy. Pero quédese con esta palabra. Así también nosotros andemos en una nueva vida. Ya el viejo y la vieja naturaleza quedaron sepultados. Cuando yo acepté a Cristo, el Ernesto viejo no era tan viejo, 16 años. Y no creo que tenía tantas millas como algunos de ustedes. Algunos de ustedes, no, creo que aquí no llegaron hoy, o no vienen aquí. Algunas personas ya a los 16 han tenido un millaje, ya ¿cómo se llama? El odómetro ya está, ni que fuera Toyota o esos carros que pueden pasar 200, ¿no? Es un Chevrolito por ahí, un Chevrolet que nomás llega como a 100 y pico y ya no sirve. Hay unos que ya tienen el odómetro bien millado, ¿no? Bien. No, yo gracias a Dios
no lo tenía acá. Quizás tenía por ahí, unas cuantas millas ahí. Unas cuantas millas. Pero si el Señor no me alcanza, yo creo que hoy en día, lógico, no estaría aquí, quizás ni vivo. No tendría la bendición que tengo. Porque mire, Dios ha sido tan bueno conmigo que en la vida en Cristo me ha bendecido tanto. Mire, nomás rápidamente. Primero, acepté a Cristo a los 6 años y me dio la salvación. Me prometió la vida eterna. Mientras yo me mantenga firme en Él, voy a tener la vida eterna. Me dio a mi esposa. Porque si yo no hubiera sido cristiano, no hubiera encontrado a mi esposa en la iglesia. Me hubiera encontrado ahí una chachalaca por allá. Esa es una bendición. Amén. Y no fui a la iglesia a buscar a la muchacha, ¿no? Ya venía el paquete de la bendición. Y aparte del paquete de la bendición, también yo a través del ministerio, o sea, por el Frisal, Dios me dio tener mi residencia. Llegar a ser ciudadano y ayudar a varias personas de mi familia. ¿Sí me explico? Dios ha sido tan bueno conmigo. Ahora, por lo tanto, dejamos cuando morimos, cuando nos entregamos a Cristo, ya tenemos que dejar esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer, como se le puede llamar, mejor vieja naturaleza, ya quedó allá. Pero a veces hay algunos que les hace falta el viejo hombre, la vieja naturaleza, y los invitan a un café. Ya la vieja naturaleza está sepultada. Yo resucité con una nueva vida. Soy joven en Cristo, una nueva creación, como dice la Escritura, porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero a veces le decimos: ¡hey, viejito! ¡Te extraño! Vamos a echarnos unas copas por ahí. Vamos a tomarnos un café. Y a veces empezamos a criticar, a murmurar, a maldecir y a pecar. ¿Por qué? Porque otra vez estamos juntándonos con la vieja, el antiguo yo. Por eso, mi hermano, tenemos que morir totalmente al pecado. Tenemos que totalmente evitar lo menos posible pecar y vivir una vida que todo lo que hagamos de palabra y hechos sea para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios merece que nosotros le demos la gloria. Y una forma de darle la gloria es a través de nuestro testimonio. Tenemos que darle a Dios lo mejor. Decía, me platicaba con mi esposa, a veces hay gente que quiere presumir con otros, quiere congraciarse con otros, quiere lucirse con la gente, hacen shows, hacen espectáculos. No, con quien nos debemos de lucir, con quien nos debemos congraciar, con quien tenemos que quedar bien es con Dios y punto. Amén. Porque al final de todo, Dios es el que decide si nos vamos con Él o no nos vamos con Él. No la gente, no el mundo. Por eso yo lo digo, mi hermano, muertos al pecado, pero vivos en Jesucristo. Póngase de pie y vamos a adorar y alabar al Señor. Sí. El altar está abierto para